Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Vamos a hablar sobre estreñimiento refractario, abordaje y tratamiento. Y para esto también queremos agradecer al FEC su patrocinio para esta sesión. Y vamos a tener al doctor Enrique Cos Adame con nosotros como presentador y nos va a ayudar en la parte de preguntas y respuestas. Actualmente el doctor Enrique Cos es presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad y él es neurogastroenterólogo, especialista en gastroenterología y actualmente jefe de curso de neurogastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Salvador Subirán. Con nosotros también está la doctora Carla Rocío García Cermeño. Ella es gastroenteróloga, también neurogastroenteróloga. Ella hizo un fellow en neurogastroenterología en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y además estuvo un año perfeccionándose en el King College en Londres. A continuación, el doctor Enrique Cos nos va a presentar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Mercedes. Para mí es un placer participar en una de estas emisiones mensuales de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y también tener el gusto de presentar al doctor Satish Rao, de muchos de nosotros conocido, porque tiene un prestigio que lo precede en cuanto a las investigaciones relacionadas al estreñimiento, a la disinergia del piso pélvico. Es un experto en esa área. El doctor Rao tuvo su formación médica en la India para después ir a Inglaterra a hacer su perfeccionamiento en medicina interna y gastroenterología y inicios de neurogastroenterología para posteriormente migrar a Iowa. En Iowa tuve el placer de conocerlo y de allí nos fuimos a Augusta, Georgia, en donde él fundó la Clínica de Salud Digestiva de la Universidad del Colegio Médico de Georgia. Lo presidió y fue jefe de ese departamento y actualmente es el presidente, el jefe de la unidad de motilidad de este lugar en Augusta, Georgia, en el Colegio Médico de Georgia. Y bueno, es una destacada figura con muchísimas publicaciones. Y bueno, pues sin más preámbulo, habiendo presentado a ambos de nuestros ponentes, pues damos la palabra a la doctora Carla García Cermeño para que inicie con la sesión. Adelante, Carla. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor el compartir también en esta ocasión con el doctor Rao. Y voy a comenzar hablando sobre el abordaje del estreñimiento refractario. Para comenzar, necesitamos saber la definición del estreñimiento, que esta se va a caracterizar cuando el paciente nos describe una evacuación no satisfactoria. Y dentro de las características es evacuaciones infrecuentes, la dificultad en el paso de las heces, que las heces sean duras, de acuerdo a la escala de Bristol 1 o 2, que tenga esfuerzo excesivo y la sensación de evacuación incompleta. Ahora, una vez que tenemos a nuestro paciente con el diagnóstico de estreñimiento crónico refractario, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Es refractario a qué? ¿Al uso de laxantes, a la fibra? ¿O realmente es refractario a que el tratamiento que está tomando el paciente no es adecuado debido a que el mecanismo fisiopatológico o su diagnóstico es incorrecto? Por lo tanto, para poder hacer el diagnóstico de un estreñimiento refractario, va a ser indispensable conocer el mecanismo fisiopatológico o este mecanismo detrás del estreñimiento. Y para esto quiero presentarles este caso. Ella es Sofía, de 42 años. Ella tiene 5 años con los siguientes síntomas: pujo intenso e infrecuente, evacuaciones incompletas. Ella refiere menos de 2 evacuaciones por semana, no presenta datos de alarma ni algún otro antecedente de importancia. Le inician tratamiento con fibra, no responde, hacen un cambio a polietilenglicol, tampoco hay respuesta, y en algunas ocasiones hay mejoría parcial con el uso de supositorios.
A ella la diagnostican con síndrome de intestino irritable con predominio estreñimiento refractario. Con este contexto, ¿realmente esta paciente tiene síndrome de intestino irritable con predominio estreñimiento? Si recordamos los criterios de Roma 4, nuestra paciente realmente presenta dolor, es episódico sus síntomas y realmente cumple o no con los criterios para intestino irritable. Entonces, para eso, para contestar la pregunta, tenemos estas tres, los criterios de Roma para disinergia defecatoria, estreñimiento funcional e intestino irritable con estreñimiento. Y si vemos, los síntomas necesarios para disinergia defecatoria es que cumpla con criterios para estreñimiento funcional o intestino irritable con predominio estreñimiento. Mientras que en el estreñimiento funcional, debe haber 2 o más de las características siguientes, que es esfuerzo, heces duras, menos de 3 evacuaciones por semana, sensación de obstrucción o el uso de maniobras digitales, mientras que en el intestino irritable lo característico es el dolor o el malestar abdominal. La duración de los síntomas en estas 3 categorías es más de 6 meses de evolución y tiene que estar activos estos síntomas en los últimos 3 meses. Dentro de los hallazgos fisiológicos que vamos a encontrar, sobre todo en la disinergia defecatoria, es que se requieren al menos 2 de las 3 pruebas positivas, y en el síndrome de intestino irritable con estreñimiento es totalmente clínico. En estreñimiento funcional realmente no se requiere el uso de pruebas para poder hacer el diagnóstico. Y siempre, en cualquiera de los 3, hay que excluir otras causas. Y en este contexto nos vamos a enfocar en que la paciente, obviamente, al no tener dolor o malestar, va a encajar dentro de estos 2, que pudiera ser una disinergia defecatoria o un estreñimiento funcional. Ahora sí, ¿cómo vamos a definir el estreñimiento refractario? Se define como el estreñimiento que no responde ya sea a modificaciones en el estilo de vida, como el consumo de una adecuada gramos, la cantidad adecuada de gramos de fibra, el ejercicio, la cantidad de agua o la hidratación, ni tampoco a los laxantes, ya sean osmóticos o estimulantes. Y también tenemos esta definición por el consenso de expertos, que ellos lo definen como una inadecuada mejoría de los síntomas, y esta tiene que ser evaluada mediante escalas objetivas, ya sean los criterios de Roma o algunas otras como el Cleveland Clinic Score para el estreñimiento. Y también a pesar de un tratamiento adecuado, quiere decir que nosotros ya tenemos que tener el mecanismo fisiopatológico, haberle dado un adecuado tratamiento, ya sea con fármacos, terapia conductual o con ambos, y que no tengamos una respuesta. Y ellos también refieren que se puede categorizar de acuerdo a la duración mínima, que son 4 semanas cuando se utilizan únicamente fármacos y 3 meses cuando el paciente se ha llevado a biorretroalimentación. Entonces, la clasificación de estreñimiento crónico, de acuerdo a los criterios de Roma 4, está intestino irritable con predominio estreñimiento, el estreñimiento funcional, los trastornos de la defecación y el inducido por opioides. En el caso de nuestra paciente, tenemos estas 2 opciones, que es el estreñimiento funcional o algún trastorno funcional de la defecación. En este caso, y en pacientes en quienes ya sospechamos de que se trata de un estreñimiento crónico refractario, ¿cuáles son los estudios a considerar? No siempre va a ser directo irnos a la manometría. En pacientes que tengan los datos de alarma, ya sea heces con sangre, pérdida de peso, historia familiar de cáncer colorectal, o que estos síntomas inicien después de los 50 años, siempre tenemos que hacer estudios ya sea sanguíneos para descartar otras patologías, e incluso la colonoscopía, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes o que tengan más de 50 años para descartar cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de nuestro paciente, no tenía ningún dato de alarma. Entonces, ¿qué sigue en casos refractarios? Lo más importante a evaluar es la función defecatoria, la inervación intrínseca, el tránsito colónico y la sensibilidad o la complianza rectal. Esto va a ser finalmente como el complemento de toda
la fisiopatología funcional, la fisiología funcional que tenemos que evaluar en un paciente con estreñimiento refractario. Y lo primero siempre va a ser el tacto rectal. Hay que hacer una inspección para evaluar que no haya fisuras, hemorroides o papilomas, la evaluación del reflejo anocutáneo, donde tenemos que estimular la piel perianal en los 4 cuadrantes, el hacer la palpación digital para evaluar el tono del esfínter, si hay masas, si hay material fecal, y la maniobra de la evacuación, que va a ser muy importante en este caso, en este tipo de pacientes. Y el tacto rectal de Sofía, ¿qué fue lo que encontramos? Hubo una inspección externa donde había la región perianal de aspecto normal, el tono del esfínter era normal, el reflejo anocutáneo estaba presente y a la palpación digital había una contracción paradójica del esfínter anal durante la maniobra de pujo, la presión propulsiva era adecuada y no se encontraron masas, estenosis ni alguna otra alteración. Y sabemos que el tacto rectal va a ser siempre indispensable en este tipo de pacientes, ya que no solamente podemos evaluar otras causas, sino que también podemos sospechar de que se trata de una disinergia defecatoria, donde al comparar en este estudio con la manometría tenemos una sensibilidad de 75% y un 87% para la especificidad. Que en un dedo bien entrenado, pues realmente estos valores son bastante buenos con solamente realizar el tacto rectal. Ahora sí, uno de los primeros estudios indispensables en pacientes con estreñimiento refractario va a ser la manometría y la prueba de expulsión de balón. Estas pruebas entran dentro del protocolo estandarizado que está recomendado por el Grupo de Trabajo Internacional de Fisiología No Rectal. Y lo más importante en estos pacientes es evaluar la maniobra de pujo, así como la prueba de expulsión de balón o la defecografía. En este caso, una vez teniendo el resultado, lo vamos a evaluar de acuerdo a la clasificación de Londres. Y aquí les muestro una imagen de la paciente Sofía, donde podemos observar que hay un incremento de la presión rectal durante el pujo, pero también hay un incremento de la presión anal durante el pujo, que en este caso, fisiológicamente, lo que tendríamos que observar es un descenso de esta presión. Se le hace la prueba de expulsión con balón con 50 centímetros cúbicos y lo logra expulsar, pero casi hasta el minuto 4. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Londres, tenemos que la paciente no logró expulsar el balón adecuadamente. Encontramos un incremento también de la presión durante el pujo. Hay disminución de la relajación o hay un incremento de la presión anal. Y con esto tenemos el diagnóstico de una expulsión anormal con disinergia. Y de acuerdo a la clasificación del Dr. Rao, tenemos 4 tipos de disinergia. En el caso de nuestra paciente, tenemos esta imagen que si lo comparamos con la clasificación es completamente casi igual que la tipo 1 y es el tipo de disinergia más común. Entonces, el primer diagnóstico que tenemos con esto es la expulsión anormal con disinergia tipo 1. Y podemos observar entonces que no podemos tratar lo que no comprendemos. Hasta un 50% de los pacientes con diagnóstico de estreñimiento funcional pueden llegar a tener disfunción evacuatoria no diagnosticada, por lo que va a ser indispensable antes de dar un diagnóstico de estreñimiento refractario encontrar realmente cuál es el tratamiento. Y en cuanto ya hablando a la disinergia defecatoria, este artículo también publicado por el doctor Rao nos da que está presente casi hasta en el 60% de los pacientes que tienen estreñimiento refractario. Entonces es algo que tenemos que considerar, por lo que la manometría no rectal es de las pruebas más indispensables. Ahora pasamos a la siguiente evaluación, que es la sensibilidad rectal, y les muestro los umbrales sensoriales rectales de nuestra paciente, donde la primera sensación fue hasta los 150 mililitros, el deseo de evacuar a los 230 y una tolerancia máxima a los 365. Vemos que los 3 umbrales están por arriba del límite superior de lo normal y esto lo podemos evaluar tanto con el globo que viene en el catéter de la manometría o mediante varostota si está disponible. El diagnóstico siguiente de la paciente es hiposensibilidad rectal.
También podemos utilizar electromiografía, sobre todo si estamos sospechando de alguna patología del nervio pudendo. Y también, de acuerdo a la clasificación de Londres, hablando de los trastornos de la sensibilidad, tenemos que nuestra paciente tiene los 3 umbrales sensitivos con un hallazgo mayor, que es la hiposensibilidad rectal. Y es muy importante saber que la hiposensibilidad muchas veces es subdiagnosticada o realmente no se toma en cuenta en este tipo de pacientes. Creemos que es mucho más común en pacientes con incontinencia fecal. Sin embargo, es uno de los mecanismos fisiopatológicos que tenemos que considerar en la actualidad. Y podemos observar que este estudio, que fue publicado recientemente con más de casi 3,000 pacientes, el reporte que encontraron ellos en cuanto a la prevalencia de hiposensibilidad en pacientes con estreñimiento refractario fue de un 25%. Además, esto tuvo una relación con la severidad de los síntomas de estreñimiento. Entonces, va a ser fundamental el realizar este tipo de pruebas. Ahora pasamos al tránsito colónico, que en esta paciente se utilizó los marcadores radioopacos, se le realiza la radiografía al 5º día y tenemos por consiguiente que tiene un tránsito colónico lento. Sabemos que el estreñimiento crónico, el paciente puede llegar a tener hasta un 30% de tránsito colónico lento y en la población general hasta un 4%. También puede estar presente en inercia colónica, sobre todo cuando hay una motilidad colónica severa. Hay otras maneras de evaluar el tránsito colónico, además de los marcadores radioopacos, que para darlo como inadecuado es cuando hay más de 5 marcadores retenidos o más del 20% al día número 5. Hay distintos protocolos, pero es el más común. Tenemos también la cápsula de motilidad inalámbrica, que mide la temperatura, el pH y la presión, y el tránsito colónico por arriba de 59 horas es un tránsito colónico retardado. También la ventaja de utilizar la cápsula de motilidad inalámbrica es que no únicamente nos da el tránsito colónico, sino el tránsito gastrointestinal completamente. Y la centellografía es otro de los estudios que podemos utilizar. No es el más común, pero es una de las opciones que también en centros especializados se puede utilizar. Ahora bien, no todo el tránsito lento va a ser idiopático. También hay otras causas que tendríamos que tomar en cuenta, sobre todo en la actualidad, en cuanto a los fármacos como los opioides o el uso de algunas drogas recreativas como la marihuana. Tenemos también que preguntarle intencionadamente a los pacientes sobre el uso de anticolinérgicos, dopaminérgicos, los antialérgicos, que es algo también frecuente, e incluso los antiácidos como los TUMS, que a veces el paciente tiene reflujo y lleva tomándose el frasquito cada semana por completo, entonces es una de las causas también que tendríamos que considerar. Y algunas enfermedades asociadas como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, lesiones medulares y neuropatías periféricas y autonómicas. Sabemos que es muy común la diabetes mellitus, entonces al menos en nuestra población mexicana podría ser una de las causas también de tránsito colónico lento. Dentro de las pruebas fisiológicas de Sofía, entonces tenemos que, de acuerdo a sus síntomas persistentes, tenemos la manometría anorrectal de alta resolución con prueba de expulsión de balón, donde el diagnóstico es una expulsión anormal con discinergia tipo 1, tiene hiposensibilidad rectal y el tránsito colónico lento. Ahora, en esta paciente no se realizó ningún estudio de imagen debido a que no tenía antecedentes ni a la exploración física que nos hiciera pensar que fuera necesario, pero la defecografía también es una de las herramientas que podemos utilizar, sobre todo cuando queremos evaluar la anatomía y además la dinámica el momento de realizar la evacuación. También se puede utilizar la defecografía para evaluar si el paciente tiene o no tiene disinergia en los casos en que todavía tengamos la duda con la manometría anorrectal, y esta puede realizarse mediante fluoroscopía o resonancia magnética. Los estudios avanzados, que en muchas ocasiones se realizan únicamente en centros especializados o en protocolos diagnósticos, es la manometría colónica. Esta
Se recomienda sobre todo en inercia, cuando se sospecha de inercia colónica o en aquellos pacientes que probablemente tengan que ser sometidos a una cirugía, que más adelante eso lo veremos con el doctor Rao. El varostato colónico, que también nos va a ayudar a evaluar el tono y la complianza. Tenemos el tránsito en tercera dimensión o la cápsula inalámbrica, que es la que les mostré anteriormente. El Fecabionics, que nos ayuda a evaluar el patrón de presión durante la evacuación, que en este se combina tanto la forma de evacuar, pero también la manometría al mismo tiempo, y la resonancia magnética dinámica, que es en tiempo real y podemos evaluar también las estructuras anatómicas. Les pongo aquí un algoritmo diagnóstico del estreñimiento crónico refractario, donde va a ser indispensable la historia clínica completa. Hay que preguntar en estos pacientes siempre el abuso sexual, ya que al menos 20% de ellos lo reportan. El examen físico con el tacto rectal, que va a ser muy importante y no tenemos que dejarlo pasar. Y el uso de medicamentos y, de acuerdo a esto, realizar las pruebas convenientes. Si el paciente tiene datos de alarma, hay que realizar la colonoscopía o estudios de imagen, y si encontramos la enfermedad orgánica, hay que dar un tratamiento dirigido. Investigar los fármacos en aquellos pacientes donde no hay datos de alarma, y si encontramos alguno que pudiera estar asociado con el estreñimiento crónico, suspender o disminuir la dosis. En enfermedades asociadas a estreñimiento crónico hay que dar el tratamiento subyacente, y cuando sospechamos de un estreñimiento crónico primario, de acuerdo a las características del paciente y a los síntomas, decidiremos cuál es el estudio ideal de acuerdo a lo que les presenté anteriormente. Y para terminar, mis mensajes finales son que el diagnóstico funcional no termina únicamente en los síntomas. Hay que estudiar cuál es la fisiología o la fisiopatología de estos pacientes, conocer el tránsito, la coordinación y la sensibilidad, que son los 3 áreas fundamentales en estos pacientes. La disinergia y la hiposensibilidad ya vimos que son bastante frecuentes y no son tan diagnósticas. Probablemente no pensamos en ellas, y la mayoría no van a mejorar con laxantes. Y un diagnóstico siempre nos va a ayudar a transformar el tratamiento. Entonces, de ir a esto al ensayo y al error, tendríamos que cambiar mejor a una estrategia personalizada para cada uno de los pacientes. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso entonces a la siguiente parte de nuestro webinar. Y bueno, pues doy la palabra al doctor Satish Rao, quien nos hablará acerca del tratamiento. Please, Dr. Rao, go ahead. Very welcome and thank you for your time for giving us this lecture. Gracias, doctor Rao, por su tiempo y por presentar esta conferencia. Gracias, Enrique. Permítanme compartir mi pantalla. Can you see my slides? I think we ¿Pueden ver can mis see diapositivas? partially. I mean, it's like cut it in one side. Yeah, that's what I'm seeing too. So I'm not sure what's going on. There you go. Oh, now you see it? Yeah, but put it in presentation mode. There you go. Go ahead. You're Ahí all set. está, ya en modo see it de now? presentación. Right, it's okay. Perfect. Ya está correcto. All right. Good evening, everybody. And Muy thank buenas you for noches a keeping me todos. awake Antes que nada, at this muchísimas wonderful gracias time of the por evening. mantenerme And thank despierto you, a estas horas de la noche. Mercedes, Enrique, Quiero agradecer a Mercedes, and all my a friends in Enrique y a Mexico todos for mis this amigos de kind México invitation. por esta muy amable And presentación. Carlo, thank you for really that nice introduction on the various Muchísimas important gracias por mechanisms esta for presentación sobre los constipation diferentes and what mecanismos else we can do. importantes del So, estreñimiento y my lo que task podemos is hacer. to Gracias, really doctor Cos. go over
Mi objetivo es repasar los diferentes subtipos de estreñimiento, referirme brevemente a la fisiopatología multifactorial de esta patología, hablar brevemente acerca de cuáles son las herramientas que tenemos para valorar a los pacientes y las pruebas diagnósticas, pero me voy a enfocar más bien en el tratamiento y el abordaje fisiopatológico. La manera en que veo el estreñimiento es de acuerdo con estas categorías amplias. El estreñimiento ocasional, después el estreñimiento crónico, en el que tenemos dos subtipos primarios que son con tránsito lento, como ya se mencionó, en que la propulsión colónica es lenta, la defecación disinérgica, que nos explicó muy claramente Carla, el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, y hay trastornos de la sensibilidad rectal con hiposensibilidad o hipersensibilidad rectales asociados con el estreñimiento. Hay un gran grupo de lo que llamamos estreñimiento secundario y el estreñimiento inducido por los opioides, que es uno de los subtipos, pero se ha vuelto tan prevalente en Norteamérica y en Estados Unidos que ya se considera como una categoría independiente. Veamos el caso de un dentista de 52 años que se presentó con 6 meses de estreñimiento, reporta evacuaciones irregulares 2 a 3 veces por semana, ese es tipo 1 a 4 con pujo, sin sangre, sin FIC positivo. Síntomas durante 6 meses, intentó fibra, laxantes de venta libre, pero le daba miedo tomarlos por evacuaciones impredecibles. Tenía distensión intermitente, no ha bajado de peso, afecta su trabajo, se le hizo una histerectomía y pero colonoscopia normal hace 2 años. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando vemos a pacientes como estos, tendemos a agrupar todos los tipos de estreñimiento en una sola categoría, como si se tratara de un trastorno de un solo síntoma o un solo diagnóstico. Y quiero hacer una advertencia. Agrupar todo como un solo tipo de estreñimiento creo que es un error. ¿Cómo debemos abordar a estos pacientes? Lo que hacemos es considerar que el estreñimiento es un trastorno polisintomático y heterogéneo. En segundo lugar, cuán hábiles somos para realmente entender el problema y cómo qué tan buenos son los pacientes para explicar su problema. Hemos hecho estudios que muestran que a veces los pacientes no recuerdan con precisión sus síntomas. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ¿qué tal si les pedimos que lleven un diario prospectivo, lo cual puede ser sumamente útil? Y también los criterios de Roma. Este es un estudio que presentamos hace casi 3 años. Tomamos a 100 pacientes con estreñimiento, les pedimos que reportaran sus síntomas a través de un cuestionario y que llevaran un diario de evacuaciones por una semana. Al analizar los síntomas que ellos mismos reportaron y su diario, a ver la concordancia, que es el componente rojo, de acuerdo con el número de evacuaciones, consistencia de las heces, pujo, maniobras digitales o evacuaciones incompletas, el rango está entre el 30 y el 50%, ya sea que o sobreestimaron o subestimaron sus síntomas la mayor parte de las veces. La recordación de los pacientes de un trastorno crónico es inexacta, imprecisa. Entonces podemos pedirles que lleven un diario prospectivo de las evacuaciones como este para dar una descripción más precisa de sus evacuaciones. Y hemos desarrollado aplicaciones. Me enorgullece saber que Enrique está haciendo un estudio y quizás durante las preguntas nos pueda hablar sobre las apps que está probando en la versión en español. Y tenemos para incontinencia fecal y para estreñimiento estas aplicaciones que pueden ser sumamente útiles. ¿Qué nos dan estas aplicaciones? Hay 2 componentes. Digamos que para el clínico del paciente tenemos este tipo de pantallas sobre si hubo una evacuación, la consistencia, la escala de Bristol, y así se tiene un reporte sobre el número de evacuaciones espontáneas completas sobre el paciente, etc. Para el investigador se puede tener una información mucho más detallada. Podemos ver los eventos que pasó, si hubo fugas
fecales y de esta manera es muy fácil determinar los hábitos fecales del paciente. También estudiamos la confiabilidad de estas pruebas, vimos la correlación interclase, que es muy útil para diferentes parámetros. Prospectivamente, pedimos que a los pacientes llevaran un diario en papel de 2 semanas y lo comparamos con el diario de la app y vimos una excelente correlación, lo que muestra que es una herramienta válida. Hablemos brevemente acerca del estreñimiento ocasional. ¿Qué significa? Bueno, son pacientes que quizás no los vemos en la práctica clínica, pero probablemente se les va a ver en escenario de atención primaria o en las farmacias. Son pacientes con alteraciones sintomáticas ocasionales o intermitentes de la función intestinal. Los síntomas pueden ser reducción molesta en la frecuencia de las evacuaciones, dificultad para expulsar las heces, necesidad de modificaciones del estilo de vida, hábitos dietéticos y uso de laxantes. Hay que recordar que los pacientes tienen características de alarma como baja de peso, heces sanguinolentas, pues no hay que diagnosticar estreñimiento. La prevalencia ha variado y es del 15 al 30%. Pero después pasamos al estreñimiento crónico. Aquí tenemos los subtipos que son 3. Síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, estreñimiento con tránsito lento, con evacuaciones poco frecuentes y una gran categoría de trastornos de la defecación, que con la evacuación disinérgica este es el componente principal y hay otros trastornos de la evacuación. Pero aquí vemos muchas causas secundarias y creo que aquí en primer lugar de la lista están los medicamentos. Después tenemos obstrucción mecánica, trastornos endocrinos, neurológicos, metabólicos y el embarazo. Todos estos pueden ocasionar estreñimiento. No quiero detallar los criterios de Roma porque ya se mencionaron. Regresando a nuestra paciente dentista, ¿qué hacemos? Bueno, esta paciente ya estaba tomando psyllium, aloe vera, probióticos. Su exploración general fue normal. Tenía un poquito de dolor a la palpación del cuadrante inferior izquierdo. Y el siguiente paso es un tacto rectal adecuado. Los resultados del tacto rectal fueron normales y procedemos al plan de tratamiento. Le recomendamos a esta dentista que tuviera una ritualización y tratara de hacer evacuaciones a determinados tiempos. Por ejemplo, si podían intentar tener una evacuación después del desayuno en la noche, permanecer 10 minutos en el retrete sentados a ver si ocurría una evacuación. Y después capitalizar los estimulantes fisiológicos como los alimentos, que son un gran estimulante, y la respuesta del despertar. Esta dentista tenía alimentos muy irregulares. Le pedimos que hiciera comidas más regularmente para tener nutrición adecuada y estimular el colon. Le pedimos que tomara suplementos de fiebre, lo que se llama superfibra, o algo que es suprafibra, que se pudiera mezclar con fibra soluble o insoluble. Y recomendamos cena durante 4 semanas y después cuando fuera necesario, y tuvo grandes beneficios. Pero veamos ahora la evidencia. Este es un estudio que publicamos hace casi 15 años. Comparamos las ciruelas o ciruelas pasas contra el psyllium. Todo el mundo habla acerca de las ciruelas, pero hay muy poca evidencia. Esto es lo que se estudió en este estudio aleatorizado controlado. Vemos que las ciruelas pasas aumentaron significativamente el número de evacuaciones espontáneas y el psyllium también, pero las ciruelas tuvieron un efecto ligeramente mejor y fueron mejor toleradas. Recientemente, este estudio japonés de hace 4 años mostró que cena y el magnesio en un estudio aleatorizado controlado con placebo eran igualmente eficaces, aunque el cena tuvo ligeramente más efectos secundarios, pero en general fue buen tolerado. Las frutas se han vuelto muy populares. Por ejemplo, el kiwi ha mostrado en más de un estudio tener una mejoría significativa de la función intestinal en SII con
predominio de estreñimiento en pacientes con estreñimiento crónico. Esta es una revisión sistemática publicada hace 4 años en American Journal of Gastroenterology. Analizamos la evidencia de hace 15 años cuando hice esa revisión para ver el estado actual de la evidencia. Encontramos que el PEG, polietileno glicol, sigue siendo el principal medicamento de venta libre. Sena tenía poca evidencia anteriormente, pero tenemos ahora muy buena evidencia de que Sena funciona, igual que el magnesio. Y para las frutas no teníamos evidencia hace 15 años. Tenemos ahora cada vez más evidencia para el kiwi, las ciruelas, el pan de centeno, etc. Vemos el psyllium, es 2 y sigue siendo B después de 15 años, y las semillas de linaza, etc. Tenemos aquí un gran número de productos muy sencillos que pueden ser efectivos para estreñimiento leve y también estreñimiento ocasional. ¿Qué podemos decir de pacientes con estreñimiento más severo, como un maestro escolar de 31 años con estreñimiento durante 9 años, evacuaciones cada 2 semanas, con heces muy duras, solo después de enema de Lipoflit y supositorio? Tenía que utilizar maniobras digitales, pujo excesivo y tener evacuaciones incompletas. Ha intentado laxantes de venta libre, MOM, PEG, sin que le hubieran servido. El tacto rectal reflejó contracciones anales paradójicas, o sea, defecaciones disinérgicas o sinergia. ¿Cómo lo manejarían ustedes? Bueno, hay que hacer una buena historia clínica con la app o el diario en papel prospectivo. Tacto rectal, colonoscopía, es una persona joven sin signos de alarma y la colonoscopía puede esperar. Pero es importante hacerle pruebas fisiológicas como el estudio de tránsito colónico. Hoy escuchamos una muy buena presentación de Carla hablando de marcadores radioopacos y la cápsula de motilidad inalámbrica para el pH. Esto ya no lo tenemos, pero hay un par de cápsulas que vamos a tener disponibles en el futuro cercano en Estados Unidos. La prueba de expulsión del balón es bastante sencilla. Este es el FICOM, que todavía no está disponible comercialmente, pero todos podemos tener este tipo de balón y utilizarlo. La defecografía, de nuevo, los retos. La resonancia magnética es más cara, pero la manometría no rectal sigo pensando que es la prueba clínicamente más útil. Carla hizo una revisión de la prueba, las características, los hallazgos, así como la clasificación de Londres. Me voy a saltar la parte del tacto rectal. Basta decir con que deben hacer el tacto rectal en todas las personas en quienes se sospeche sinergia defecatoria. Hay que avanzar el dedo índice, pedir que pujen y hay que sospechar disinergia si muestran cualquiera de estas dos características: incapacidad para relajar el esfínter anal y contracciones paradójicas del esfínter anal, ausencia de descenso perineal o ausencia de fuerza suficiente para expulsar las heces. ¿Cuán exacto es esto? Bueno, lo comparamos en un estudio prospectivo. Mostramos que el tracto rectal tiene sensibilidad 75% y 87% de especificidad para poder identificar la defecación disinergia. Los tipos de disinergia, de esto ya se habló y no le dedicaré mucho tiempo, pero veamos cómo vamos a manejar este problema. Las medidas generales siempre son importantes para el manejo de cualquier tipo de estreñimiento: la dieta, el ejercicio, los líquidos y los hábitos. Esto es gratuito y es de sentido común. Es nuestra obligación explicar al paciente por qué se presentan sus síntomas, cuál es su mecanismo y cuáles son las cosas sencillas que pueden hacer para tratar de mejorar. Pero una vez que el paciente ha desarrollado estreñimiento crónico o incluso defecación disinérgica, es poco probable que estas medidas generales por sí solas puedan corregirlos. ¿Qué más se puede hacer? Laxantes y procinéticos. Sí, muy bien. Pero van a fallar porque el problema de base de la coordinación no se ha corregido.
¿Cómo se corrige ese problema? Bueno, hay intentado diferentes cosas, inyecciones de Botox que no funcionan, terapia cognitivo-conductual que no funciona. Se pensó que la disinergia era un trastorno espástico del recto y se hacía miectomía, pero solo hubo una mejoría del 30% y los pacientes se volvían incontinentes. Antes del diagnóstico de esta patología, muchos pacientes con el problema o incluso actualmente se les hacía colostomía. No son los abordajes terapéuticos preferidos, pero lo más importante es la terapia de biorretroalimentación para este problema. Se trata de un programa de tratamiento de terapia conductual diseñado para mejorar la interactividad entre cerebro e intestino y mejorar la falta de coordinación, que es el rasgo patognomónico. Bueno, primero enseñamos ejercicios de respiración diafragmática. Les enseñamos cómo respirar con el abdomen y no con el tórax. Utilizamos técnicas de biorretroalimentación que les enseñan a relajar el esfínter anal y el piso pélvico. Generalmente tienen disfunción sensorial, gran proporción de estos pacientes. Entonces, con la distensión con el balón, mejoramos la parte sensorial, eliminamos el retraso sensorial y mejoramos la coordinación rectoanal. Hay 5 estudios aleatorizados controlados con biorretroalimentación comparado con diferentes tipos de tratamientos que vemos en la diapositiva. Todos los estudios han mostrado que la biorretroalimentación es un tratamiento efectivo. Este es un ejemplo del paciente que acabo de presentarles. Es el perfil manométrico del paciente. El paciente trata de pujar, puede pujar, pero al relajar el canal anal aumenta la presión del esfínter anal. El mismo paciente, después de 6 semanas de la capacitación, vemos cómo puja y hay una muy buena relajación del canal anal. Esta relajación se mantiene durante el esfuerzo o el pujo. Esto es lo que se puede lograr con una muy buena terapia de biorretroalimentación. Un tercer caso es una enfermera de 40 años que vino a verme con estreñimiento severo, con distensión, que empeoró en los últimos 2 años, estaba con Depo-Provera. Todos los laxantes habían fallado y se le recomendó una colectomía. Estaba renuente a someterse a una colectomía y quiso solicitar una tercera opinión. Hicimos ese estudio junto con marcadores radioopacos. Vemos que en la radiografía hay múltiples marcadores radioopacos todavía presentes. La mayoría de ellos se retuvieron. Y hay marcadores en la región del ángulo esplénico. Pueden ver ustedes que hasta 120 la cápsula todavía se encuentra ahí. El tiempo de vaciamiento gástrico estaba bastante retrasado. El tiempo de tránsito colónico estuvo normal, pero el colónico un poco mayor de 110. Un estreñimiento con un tránsito colónico sumamente lento. ¿Cómo se trata a un paciente como este? ¿Cuál es la evidencia? Lubiprostona, que se ha usado durante más de 15 años en Estados Unidos. Los datos muestran que el número de evacuaciones fue significativamente más alto con lubiprostona comparada con un placebo. El linaclotida es otro fármaco que se utiliza en Estados Unidos, un agonista de ciclasa C. Es activa GTP al GMP cíclico. El GMP cíclico abre un canal que lleva a secreción de cloro y hay secreción dentro del lumen y de esa manera mejora el estreñimiento, como muestra este estudio de Tony Lembo. Finalmente, prucaloprida es un componente de la serotonina, es un procinético que mejora la motilidad intestinal en el estómago, intestino delgado y particularmente en el colon.
Este es un estudio grande con un análisis integrado de todos los estudios pivotales comparados con el placebo. Hubo una tasa de respuesta significativamente mayor con prucaloprida. Los efectos secundarios son náusea, cefalea y diarrea. La novedad es un nuevo dispositivo para estreñimiento. Hay quienes piensan que las terapias farmacológicas no funcionan u ocasionan muchos efectos secundarios. Por lo tanto, se está explorando otro tipo de terapias. Y hay 4 que se están explorando. Una es la cápsula vibratoria, a la que voy a referir más adelante. La terapia interferencial abdominal, donde se colocan electrodos, 2 en el frente, 2 en la espalda. Se aplica una corriente eléctrica entre ellos. Cuando se unen estas corrientes eléctricas es en la pared colónica y esto ocasiona peristalsis. Esta es una especie de cinturón que uno utiliza y desencadena movimientos y lleva a una especie de efecto de masaje intestinal que a su vez lleva a peristalsis. Esto no se ha probado en un estudio controlado, sí, pero el primer estudio fue muy bueno. El otro estudio no mostró efectos benéficos, pero lo que está aprobado en Estados Unidos y que se utilizó hoy y lo recomiendo actualmente es la cápsula vibratoria. ¿Cómo se teleutiliza la cápsula? Se toma la cápsula, se le coloca dentro de esta estuche para que se cargue la cápsula y contiene un programa que ya está diseñado y está almacenado dentro de la cápsula. La cápsula misma no sabe cuándo debe activarse ni con qué frecuencia o cuál es la longitud de la activación o cuándo debe iniciar. Ese tipo de paradigmas, todos ellos ya están impresos en la parte donde se coloca la cápsula dentro de esta pequeña cajita. Cuando la cápsula está activa, se prende una luz verde. Después se pide al paciente que degluta la cápsula a las 8 o 9 de la noche. Después la cápsula se activa típicamente 16 horas después. Cuando se activa, vibra alrededor de 16 veces por minuto. Puede vibrar 3 segundos y descansar 16 minutos. Son generalmente vibraciones de 3 veces por minuto. Esta vibración continúa durante 2 horas. Después la cápsula se duerme y se vuelve a despertar después de 46 horas y vuelve a vibrar durante otras 2 horas. Hay 3 componentes. El estuche, la cápsula, y se pide a los pacientes que utilicen una app en su teléfono celular para poder tener la información diaria de sus síntomas, a qué horas ingirieron la cápsula, se ve aquí el apego, etcétera. Se puede monitorear el tratamiento de manera muy efectiva. Dirigí este estudio de fase 3 controlado con placebo multicéntrico en que se aleatorizó a los pacientes a la cápsula vibratoria o una cápsula placebo. Fue un estudio de 8 semanas. El desenlace primario fue aumento de 1 o 2 evacuaciones por semana o evacuaciones espontáneas completas, y la tasa de respuesta a la cápsula vibratoria fue de casi el 40%, y para una sola evacuación por semana y 22.7% para 2 evacuaciones. Vean ustedes en la comparación con el placebo, no hubo cefalea ni ningún otro efecto secundario. 10% de los pacientes reportaron la sensación de vibración en el abdomen, pero ninguno de ellos suspendieron el tratamiento debido a esta sensación de vibración. Mencioné esta enfermera con estreñimiento severo. Encontramos que tenía intolerancia a la lactosa, excluimos la lactosa de su dieta.
Le hicimos manometría colónica porque estaba desesperada y quería saber si debía someterse a cirugía. La manometría colónica mostró que tenía contracciones de amplitud que se propagan de manera normal. Tenía seguimiento con tránsito lento, aplicamos medidas del estilo de vida, suspendimos el Depo-Provera que tenía efectos que ralentizaban el tránsito colónico. Utilizó la cápsula vibratoria 5 veces por semana, regresó a las 6 semanas con una evacuación cada 2 a 3 días con heces tipo 4. Mis mensajes a recordar, si ustedes son un médico general escuchando esta plática, mi mensaje a ustedes es que el estreñimiento crónico involucra múltiples subtipos que se sobreponen, no es un trastorno único homogéneo. Hay que tomar una historia clínica detallada, hay que hacer una exploración física, tacto rectal y hay que buscar disinergia. Si se excluye disinergia, que bueno, se pueden enfocar entonces en el tratamiento médico para esa patología. La disinergia, recuerden, es bastante común. Hay medicamentos o productos de venta libre que se pueden intentar, como ciruela pasa, suprafibra, pero para aquellos de ustedes especialistas, hay que recordar que la investigación es clave. El tránsito colónico, utilizando marcadores radioopacos o cis markers o la cápsula de motilidad, les pueden dar el perfil. Pero para disfunción de piso pélvico, manometría no rectal o incluso la defecografía son muy útiles. Hay que reconocer las comorbilidades que incluyen la carga de la enfermedad, implicaciones de la calidad de vida y las opciones terapéuticas que deben estar adaptadas al paciente dependiendo de la fisiopatología de base. Si es tránsito lento o estreñimiento crónico, utilizo la cápsula vibratoria, lubiprostona, linaclotida o prucaloprida. Sé que en México tienen otras opciones. Para estreñimiento inducido por opioides, que no tuve tiempo de mencionar, tenemos algunos agonistas de receptores opioides, naloxegol o metilnaltrexona. Y finalmente, como mencioné, la defecación disinérgica, hay que utilizar terapia de biorretroalimentación, que es lo más eficiente. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto responderé sus preguntas. Carla, doctor Rao, por sus excelentes ponencias. Tenemos la primera pregunta. Esta pregunta va para Carla. Preguntan si tenemos un paciente que en la manometría hacemos el diagnóstico de disinergia defecatoria. ¿Es necesario pedir las demás pruebas como el tránsito colónico? Sí, a pesar de que el paciente tenga disinergia defecatoria, no es necesario, va a depender también de los síntomas del paciente. Sin embargo, el estreñimiento crónico puede tener varios mecanismos fisiopatológicos. El hecho de que tenga disinergia defecatoria no quita que podamos tener diagnóstico de hiposensibilidad, hipersensibilidad o incluso tránsito colónico lento o normal. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen menos de 3 evacuaciones por semana, sí se puede sospechar de que se trata de un tránsito colónico lento y en este caso lo ideal, aunque el paciente ya tenga una manometría con diagnóstico de disinergia, va a ser indispensable el descartar tránsito colónico lento. En este caso de la paciente tenemos que tenía 3 mecanismos fisiopatológicos, por lo tanto la fisiopatología puede ser mixta, entonces va a depender mucho de los síntomas del paciente específicamente en esta pregunta. Sí, una pregunta también dirigida al doctor Rao. Cuando estamos evaluando pacientes y tratando pacientes con estreñimiento, muchas veces del lado del paciente existe una expectativa y otra es la que tenemos los médicos, ¿no? En este sentido, doctora, ¿cómo abordar qué consejos se le da a los pacientes al respecto a cómo seguir su tratamiento de manera crónica? Porque a veces este es uno de las limitantes en donde los pacientes detienen su tratamiento y dicen es que eso ya no me hace resultado
mas sin embargo es porque lo han dejado de tomar. ¿Cómo aborda usted esta situación? Very good question. Es una muy buena pregunta. So I think the way I talk La about manera en que the disease is this is hablo con very los important pacientes question sobre la also, by the way, enfermedad, because y por cierto, esta pregunta patients que me hace don't es muy fully importante. grasp Los pacientes no the captan the disease. totalmente en qué Many consiste of la them enfermedad. feel that this is Muchos de los a pacientes occasional disorder. piensan que se trata de un trastorno ocasional y es algo que deben tratar 1 o 2 días, 1 o 2 semanas y que el problema va a desaparecer. Y no es así. La manera en que yo trato de explicárselos es que piensen en la hipertensión o la presión alta. ¿Pensaría usted que la presión alta se trata con 1 o 2 días de tratamiento o el colesterol alto se trata en 1 o 2 días? El colesterol alto es una enfermedad asintomática. Incluso en la presión arterial alta puede no haber síntomas, con excepción de cefalea. Pero no se da el tratamiento para estas enfermedades de duración de 1 o 2 días. No. Se reconoce que son enfermedades crónicas y que el tratamiento debe ser de por vida. Algo bueno sobre el estreñimiento es que no mata a nadie, pero si la hipertensión no se trata, uno puede morir de ellos. Hay riesgos que ponen la vida en peligro. Utilizo esta analogía no para enfatizar la seriedad de la patología, sino más bien para ayudarle al paciente a conectar con su problema y que entiendan que el tratamiento debe ser crónico. Sabemos a partir de muchos estudios y de la práctica que hasta 2/3 partes de los pacientes casi ciertamente van a suspender todos los medicamentos para el estreñimiento. Esto lo sabemos por los estudios. Pero una vez que se les ha educado, 2 de cada 3 pacientes van a continuar con el tratamiento a largo plazo para su enfermedad y se van a beneficiar de tomar medicamentos. La doctora Carla nos pregunta, ¿cómo sospechar clínicamente de disinergia o una manometría no rectal? O sea, ¿en qué pacientes sí hacerlos? Ok, bueno, en el caso de la sospecha clínica la vamos a realizar mediante el tacto rectal, por eso es que va a ser indispensable y necesario el realizarlo. Y este va a consistir en que una vez que estemos haciendo la maniobra para evaluar la función anorrectal, en la cual ya introducimos el dedo en el recto, hay que colocar la mano izquierda en el abdomen del paciente y pedirle que puje, haciendo el esfuerzo para defecar. En este caso, el pujo normal, vamos a encontrar, o lo que incluye es que haya una contracción abdominal adecuada, que haya una relajación del esfínter anal o del músculo puborectal y un descenso perianal. En el caso que no encontremos alguno de estos parámetros, es ahí donde podríamos llegar a sospechar que el paciente pudiera tratarse de una disinergia defecatoria. Gracias. Gracias, Carla. Una pregunta para el doctor Rao es, como usted mismo mencionó hace un momento y le hace esa comparación a sus pacientes al respecto de la hipertensión o del colesterol en la meta del tratamiento, también cuando estamos tratando pacientes con dislipidemia o con hipertensión arterial, tenemos combinaciones de tratamiento. Sin embargo, en el estreñimiento hay muy poca evidencia de combinaciones en los tratamientos, es decir, el uso adyuvante de un procinético, un secretagogo, la cápsula vibradora. ¿Cuál es la aproximación para la decisión de la combinación de terapias en pacientes con estreñimiento, doctor Rao? Very, very good question. Thank you. Es una muy buena pregunta. Muchas gracias. The first thing to do is to really Lo start with primero one que hay drug. que hacer es iniciar con un solo And fármaco, whatever you con choose, monoterapia, based con on lo the que sea que ustedes patients, elijan, what they have a tried partir before, del paciente, and de lo so que ha on and probado so el forth. paciente anteriormente, etcétera, Specific etcétera. treatments, it can be one of Tratamiento the específico. prokinetic drugs, or it can be a Puede ser un secretagogue, procinético, un or a secretagogo vibrating capsule, which I know is o not la yet cápsula available in Mexico. vibratoria que sé So todavía no está you disponible en pick a México. drug,
Digamos que ustedes eligen el fármaco y lo prescriben. Si el paciente respondió al fármaco y ustedes saben que el paciente lo está tomando de manera correcta y no tiene efectos secundarios, bueno, todo está muy bien. Sin embargo, si el paciente no responde o si el paciente tiene un beneficio que es solo parcial con el medicamento, digamos que ustedes prescriben prucaloprida y el paciente tiene una respuesta parcial, en ocasiones evacúan, en otros días tienen heces muy duras y están batallando. Ustedes deben pensar en esos casos de cómo pueden utilizar un fármaco adicional que tenga un efecto sinérgico con prucaloprida para lograr el objetivo de mejorar el estreñimiento. Dado que prucaloprida, podríamos decir que es un estimulante colónico, aunque es un procinético y serotoninérgico, queremos combinarlo para hacer una sinergia con algún fármaco que pueda ayudar a ablandar las heces. Por ejemplo, lubiprostona o quizás linaclotida. Estos fármacos secretan activamente líquido y tienden a ablandar las heces. Lo mismo, si quieren prescribir Sena, que es un estimulante colónico, lo pueden combinar con magnesio, que es más bien un osmótico. Es la manera en que uno pensaría en ello. Sí, usted dijo que, claro, sabemos que utilizamos combinaciones para tratar la hipertensión o la hiperlipidemia. Aun cuando yo recomiendo esto, y es lo que hago en la práctica clínica, ¿tengo evidencia? La respuesta es que no, porque no hay ningún estudio que realmente haya combinado cualesquiera dos agentes o que haya hecho una comparación uno a uno, frente a frente. Por ejemplo, un estudio cuyos datos presenté sobre magnesio y Sena, o un estudio de lactulosa, pero realmente no tenemos buena evidencia de las comparaciones frente a frente de estos fármacos. Nos faltan estos datos. Y en vista de ello, en la práctica clínica es lógico pragmáticamente combinar fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción para que sinérgicamente puedan proporcionar un beneficio al paciente. Preguntan acerca de la dosis de kiwi y la dosis de magnesio. ¿Cuánto es lo de kiwi que se debe tomar? Y en estos estudios japoneses que presentó, ¿cuánta es la dosis de magnesio al día? So the kiwi recommendation is La 1 to 2 recomendación fruits de a kiwi day. es una I think o in the dos clinical study, I think frutos al they día. used like En 2 el estudio kiwi a clínico que day, but utilizaron 2 sometimes that may kiwis be al much, día. but I know either En 1 or 2 ocasiones es kiwi fruits a demasiado, day. pero 1 o In 2 terms of kiwis al día es lo magnesium, I correcto. think they En used términos del magnesio, creo que 1500. They utilizaron titrated between 1000 to 1500, 1500 milligrams. I titulando can't remember the con, exact no sé exactamente magnesium cuántos elemental dose miligramos, of that, no sé but I exactamente think cuál fue la dosis the elemental de capsule dose was magnesio, between 1000 to 1500 pero fue milligrams, is what alrededor I de remember. entre 1000 y 1500 la Y cápsula. para usted también, doctor Rao, aquí en México no tenemos manometría colónica. Entonces, ¿en qué pacientes podríamos decidir hacer colectomías en estreñimiento refractario? Very good question. I mean, Es una muy buena even pregunta. I am not been doing much colonic Ni siquiera manometry, yo sadly, because the he equipment that we hecho used to muchas have has manometrías all disappeared now. colorectales So porque el I equipo know que you, teníamos when ya you were with desapareció. us and when Cuando Enrique was ustedes with us, estuvieron you con all saw nosotros me y cuando doing a lot Enrique of estuvo colonic conmigo, me manometries. vieron haciendo muchas The manometrías colónicas. challenge now is Ahora el reto the question that you are asking is when would y you la think pregunta about que me hizo this? es ¿cuándo So the way I would pensar do, en first of all, you want to measure esto? colonic transit Bueno, en primer lugar hay que using medir el SIDS tránsito markers or a colónico wireless utilizando motility SIDS capsule. markers o una cápsula You're de going to do motilidad. intracranianometry and balloon Hay que expulsion hacer test. I mean, manometría that's the no standard rectal for y any prueba de patient with expulsión chronic del balón. Esto constipation. es estándar para cualquier If they paciente con have estreñimiento pelvic floor crónico. dysfunction, Si el paciente dyssynergic tiene defecation, disfunción de you're going to piso try your pélvico, level best to defecación treat it disinérgica, and correct it. hay que tratar Now, there will e be a intentar small number of tratarlos en la patients who medida de will lo not posible, respond to that. pero siempre habrá una proporción de Now, pacientes que no van a let's responder. say
Digamos que el paciente ya respondió a la terapia de biorretroalimentación en el sentido de que ya pueden expulsar el balón, relajar los músculos del piso pélvico, pero de todos modos tienen estreñimiento significativo. Allí se repetiría el estudio de tránsito colónico. O sea, inicialmente van a retener los 24 marcadores y se puede ver que después de la biorretroalimentación siguen reteniendo 18 de los 24 o 15 de los 24. Esto nos dice que aunque ya se corrigió el problema de la salida, sigue habiendo una disfunción significativa de músculos y nervios del colon. Y uno los trata de acuerdo con sus posibilidades, con procinéticos, secretagogos, y sin embargo los pacientes siguen estando muy mal, se sienten muy mal. Típicamente yo haría manometría colónica en este tipo de casos para poder entender cuál es la situación del colon. Si se trata de un colon viable funcionante o si este colon se ha convertido en no funcional. La manometría colónica me va a indicar si se trata de hay función muscular y nerviosa normal del colon, si se trata puramente de una disfunción muscular, o sea que el músculo se debilitó, pero neurológicamente está íntegro. Por ejemplo, cuando el paciente se despierta, el colon se despierta. Cuando el paciente come, el paciente muestra una respuesta colónica a los alimentos. O si se pone un estimulante, el colon responde. O bien, el colon está generando naturalmente contracciones de propagación de gran amplitud. Si esto está presente, esto me dice que neurológicamente el colon está íntegro, pero tiene cierta debilidad. Hemos encontrado que en estos pacientes con un manejo médico continuo agresivo, más de 2/3 partes seguirán estando bien sin nada de cirugía. Y una pequeña proporción de ellos van a fallar. Del otro lado, los que tienen neuropatía colónica con 2 o 3 respuestas que ya no existen a los alimentos, a despertar y tiempo disminuido a las contracciones de propagación, estas malas noticias. Ese colon no va a responder a ningún tipo de tratamiento médico y hay que extirpar el colon. Así es como ha funcionado el paradigma. Pero ahora, como mencioné, ya no tengo manometría colónica y me gusta lo que hacen ahora ustedes. Lo que estoy haciendo ahora es utilizar mi juicio. Hacemos biorretroalimentación intensiva, maximizamos el tratamiento médico. Si el paciente no responde, lo repito. Ya mencioné las pruebas o los estudios. Si ahí veo que hay retención significativa de los marcadores, esto me dice que el músculo del colon no está funcionando bien. No puedo decir con certeza si hay neuropatía o no, pero yo consideraría probablemente, y si el paciente está frustrado, yo consideraría hacer una colectomía subtotal. Yo sé que el recto está bien porque ya corregí la disfunción del piso pélvico y el paciente puede tener una anastomosis ileorrectal. Y tengo bastante confianza en que el paciente podrá evacuar normalmente. En circunstancias raras, el tratamiento de biorretroalimentación del piso pélvico ha fallado. El tránsito colónico muestra que el paciente retiene marcadores. Estas son malas noticias. El paciente requerirá una colectomía total e ileostomía. Pues muchísimas gracias. Agradezco a nuestro invitado, al doctor Enrique Cos, al doctor Satir Rao, a la doctora Carla, por esta interesante presentación y sobre hablar sobre estreñimiento, que es un padecimiento que vemos todos los días. Y a continuación les quiero hacer una invitación. El próximo jueves, 29 de mayo, es el Día Mundial de la Salud Digestiva. La Organización Mundial de Gastroenterología, si me pasan por favor la diapositiva, cada año hace una invitación o propone un tema a nivel anual. Este año el tema es salud digestiva, nutrirse para florecer. Y para esto les hemos preparado una sesión especial, una sesión extraordinaria, donde vamos a tener invitados, donde vamos a hablar precisamente estos temas, nutrirse para florecer, desde cómo la alimentación debe ser con propósito, cómo nutrirnos, cómo la alimentación puede afectar mi salud digestiva
y cómo vamos a estar alimentando las emociones. Los esperamos el próximo jueves 29 de mayo a las 8 de la noche a una nueva sesión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Soy la doctora Mercedes Amieva. Muchísimo gusto en estar con ustedes el día de hoy. Gracias por conectarse y buenas noches.